Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, dice de la siguiente manera: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fueron presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciéndome: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, que tienen la oportunidad de ver este video. El perdón o perdonar es pasar por alto, olvidar sin rencores. Y se da a partir de la suficiencia, a partir de la abundancia, de la riqueza. Alguien que tiene mucho puede pasar por alto algo como esta deuda. El Señor Jesucristo está refiriendo esta parábola para hablarnos acerca de este hombre que tenía una deuda grandísima, 10,000 talentos. No era cualquier deuda. Sin embargo, vemos que este rey perdonó aquella deuda, fue movido a misericordia. Eso lo que nos está diciendo es que este rey era muy rico para poder pasar por alto una deuda tan grande como la que se nos muestra en estos versículos. Entonces el perdón es a partir de la riqueza. Alguien que tiene mucho, que está muy solvente y puede pasar por alto una ofensa o una deuda como esta. El que recibe el perdón es la persona necesitada. Hay un rico, hay un necesitado. En el caso del reino de los cielos, en el caso de los hombres con respecto a Dios, Dios es rico y el hombre muy necesitado de Dios. Y el Señor nos escogió para salvarnos, escogió a la raza humana para salvarla. Y perdonó sus pecados mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra de Jesucristo. Entonces todas las deudas son pagadas ahí. ¿A partir de qué? A partir de la riqueza de Dios, de la gracia de Dios, de la abundancia de Dios. Y vemos, pero también vemos que este hombre a quien le fue perdonado una deuda tan grande, no fue capaz de perdonar una deuda pequeña, que sí se podía pagar. Entonces es cuando este señor, este rey, al traérsele este hombre, le dice: no fuiste capaz de perdonar una deuda así como yo lo hice contigo, siendo que la deuda que se le había perdonado a este hombre era muy grande, ni siquiera comparable con lo que le debían a él. Entonces el Señor culmina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces lo que nos quiere decir el Señor Jesús es que nosotros, habiendo recibido, habiendo sido llenados, habiendo sido enriquecidos con el perdón de Dios, con la gracia de Dios, lo que tenemos de gracia, sí, porque el perdón no se puede dar si no hay riqueza en nuestra vida, si no hay suficiencia, si no hay plenitud. Y nosotros, antes
de perdonar, tenemos que recibir el perdón de Dios. Entonces, porque para dar se necesita tener. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros de gracia, lo que hemos recibido de gracia, de eso también demos. Porque hemos sido perdonados por gracia. No porque hayamos hecho obras que merecían que que nos hicieran merecedores del perdón de Dios. No. Fuimos perdonados porque Dios es rico. Eso dice la Escritura en Efesios capítulo 2, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos que varias veces se hace referencia a la riqueza, a la abundancia, a la gracia, la bondad de Dios, el amor. Entonces, a partir de esa abundancia, de esa riqueza, es que se da el perdón. De manera que, ¿qué se espera de nosotros? Que hemos sido enriquecidos con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con el perdón de los pecados. Que logremos pasar por alto las cosas que realmente no se comparan con el pecado, con la condición de pecado y con todo lo que hicimos en esa condición, que Dios nos perdonó. Entonces nosotros, habiendo sido enriquecidos, de eso podemos nosotros perdonar. ¿Y qué pasa cuando un hermano no perdona? Una ofensa que obviamente está al perfecto alcance de nosotros, de cada persona, de cada creyente. Eso significa que no entiende la magnitud o la dimensión de lo que Dios ha hecho por el hombre, de cómo Dios le perdonó. No entiende la dimensión de lo que ha hecho Dios con respecto a lo que éramos nosotros. Y como no entiende, no sabe lo que tiene. Entonces, por eso se le quita, porque no sabe todavía, no ha entendido lo que Dios hizo con él. Cómo Dios le perdonó algo que era impagable, que es impagable. Sin embargo, Dios, como es todopoderoso, lo hizo posible. ¿Qué se espera de nosotros? Que nosotros entendamos. Por eso el apóstol una y otra vez está diciendo que él ora para que nosotros, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. También en el libro de Colosenses nos hace el apóstol también nos enseña que Él por esta causa ora, para que nosotros entendamos a ciencia cierta lo que hemos recibido, que es muy grande, que es un perdón que ha costado en la vida de Cristo, costó mucho, eternamente, para que nosotros sepamos. No sea que el Señor nos diga, no entendiste, no fuiste capaz tú de así como yo te perdono, de así como yo te perdoné tan grande deuda, tú de perdonar algo pequeño. Debe ser que no lo entendiste. Entonces, el no entender y el no conocer lo que uno tiene, lo grande que uno tiene, es casi que no tenerlo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo cambia, lo vende, lo pierde, lo menosprecia. Es el caso de Esaú. Al no entender lo que tenía, él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Es igual que no tenerlo. Así que Dios quiere que nosotros entendamos el perdón de los pecados, el que Él nos ha dado a nosotros, para que así nosotros también, de esa abundancia que rebosa nuestro corazón, podamos darle a todas las personas
Somos ricos. Él nos ha enriquecido con su gracia. Que el Señor les bendiga a todos.